Arturo Contreras, pie de página, y Natalia Videla. Gracias, doctores. Buenas tardes, subsecretario. Quiero preguntarle qué ha pasado con los niños COVID. Me recuerdo que hace algunas semanas nos habían comentado de los niños que nacen con esta enfermedad y los casos que siguen. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Se han incrementado? ¿Cuál es el seguimiento que dan las autoridades? ¿Y cómo podríamos decir que se encuentran? ¿Y qué entidades federativas son los que registran más casos? Y otra seguida, o sea, pegada a esta, que más o menos sería coincidente, es que en agosto del año pasado, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer un programa, becas, para niños huérfanos de COVID, más o menos que eran 800,000 pesos mensuales para los niños menores de 18 años que habían perdido a uno de sus padres o a los dos, para que pues de otra forma pues sobrevivieran con sus familiares. A nivel federal, ¿están haciendo algo parecido en este sentido? Y si tienen también estadísticas que nos puedan compartir. Gracias. Muchas gracias. El Sistema Nacional DIF, que es una institución federal del Gobierno de México, tiene diversos programas, ya existían, de asistencia. Es una institución precisamente de asistencia pública y tiene varios programas de apoyo a familias en situaciones difíciles. Esto lo ha tenido siempre, es el motivo o la razón de ser fundamentalmente del Sistema Nacional DIF. Y en algunos casos se actúa a través de programas desconcentrados que son operados por las oficinas DIF en las entidades federativas, que gozan de cierto grado de autonomía. En otros casos son centralmente administrados. Pero vamos a recopilar la información más reciente sobre los programas que estén en este momento vigente y lo comentamos próximamente. Respecto a su primera pregunta, le pido al doctor Alomía si nos da algunos datos útiles. Los menores de edad, y en este caso obviamente hablando aquellos que tienen menos de 19 años y en la medida inclusive en la que va bajando la edad, son los grupos que todavía continúan mostrando la menor afectación para efectos de la COVID-19. Y cuando hablamos de la menor afectación nos referimos a que son los que tienen las menores tasas de incidencia, es decir, carga de enfermedad, transmisión obviamente del virus, pero también son las que tienen las menores tasas de letalidad y de mortalidad, que son otro de los indicadores obviamente de afectación poblacional. Y cuando los vemos por grupos de edad, una vez que cruzamos la barrera de los 19 años hacia abajo, precisamente todos estos indicadores y estas tasas van disminuyendo hasta prácticamente acercarse a los ceros. Entonces, y esto se ha mantenido. Y obviamente esto también nos recuerda que estas tasas de mortalidad, letalidad y de afectación continúan siendo importantes en los adultos mayores y obviamente en la población para efectos de carga de enfermedad, en la población adulta joven, activa o que está en este momento en alguna actividad laboral. En el caso de los recién nacidos, los recién nacidos que hayan nacido porque sus madres hayan en ese momento de dar a luz tenido el contagio, ¿cómo vamos en ese porcentaje? Igualmente, es decir, no hay ninguna afectación superior o mayor a la que estarían en los grupos de menores de edad, es decir, el hecho de específicamente el grupo que es menores de 1 año, en donde estarían todos los recién nacidos, no muestran una diferencia o una mayor afectación en relación a los menores de edad y entonces por lo mismo también muestran una mucho menor afectación en relación a los grupos de 19 años hacia arriba. ¿Perdón? ¿Tendrá algún porcentaje que nos comparta de cuántos niños son los que tienen ese? Bueno, el seguimiento se hace a través de las tasas y, por ejemplo, las tasas que tenemos para efectos de cada uno de los grupos menores de 1 año son 151.5 y esto estamos hablando obviamente por cada 100,000 personas. Y si esto lo comparamos con tasas de 1.375 o 2.352, que son, por ejemplo, las cargas de tasas de incidencia también por 100,000 habitantes para los grupos de mayores de 19 años. Son tasas muy pequeñas. Gracias. Arturo Contreras, de pie de página. Ayer el responsable de la estrategia de vacunación de la Agencia Europea de Medicamentos decía que sí había una fuerte relación entre la vacuna de AstraZeneca y las personas que habían presentado trombosis, ¿no? Entonces,
todavía está por determinarse cuál es esta relación, ¿no? Cómo se vinculan, pero saber qué va a pasar con la vacunación de AstraZeneca en México, también saber, esta vacuna es la que se está embotellando en México, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de esto? Si hemos tenido casos de SAVIs relacionados con la vacuna, digamos, como con mayor... Ajá. Esa sería una. Una segunda es... ahora que la jefatura de gobierno anunció hoy que a partir del 12 de abril va a empezar la vacunación de segundas dosis para casi toda la Ciudad de México. Entonces, saber cómo se está planteando la vacunación de segunda dosis para adultos mayores en todo el país, ¿no? ¿Qué podríamos esperar? Y saber si esta vacunación de segundas dosis se va a empalmar con la de las personas de 50 a 59 años, ¿no? ¿Se va a llevar antes? ¿Cuándo va a empezar la de los 50 y 59 años? Y si esta se va a retrasar un poco por la de los maestros, ¿no? Nada más. Gracias, Arturo. Contesto primero lo de AstraZeneca, que efectivamente es un asunto en el que estamos todos los gobiernos muy atentos de lo que pueda ocurrir en cuanto a las deliberaciones científicas, la presentación de evidencia científica y el análisis por algunas agencias de regulación sanitaria de alto desempeño en otros lugares del mundo. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA por sus siglas en inglés, es una de especial interés, primero porque es una institución muy sólida, muy competente en términos técnicos y científicos, y segunda porque precisamente es la agencia que dio el primer registro o autorización de uso de emergencias a esta vacuna. Por lo tanto, es la que en forma primaria tiene el control más directo de la farmacovigilancia que hace AstraZeneca en conjunto con las autoridades sanitarias de los distintos países, en particular de la región europea. Esta vacuna de AstraZeneca en días o semanas, más bien relativamente recientes, recordará el público que fue sujeta de una serie de planteamientos por parte de autoridades sanitarias de varios países europeos y algunos asiáticos, que en su momento suspendieron temporalmente la vacunación con esta vacuna, el uso de esta vacuna, porque las autoridades de Dinamarca y de Noruega habían identificado casos de trombosis venosa profunda en varias localizaciones, particularmente a nivel pulmonar y de las piernas, y esto fue una señal de importancia. En pocos días, aproximadamente una semana de que ocurrió eso, empezaron a multiplicarse el número, a sumarse el número de países que tomaban esta decisión, particularmente en el uso en ciertas edades, que son las edades intermedias de la vida y las avanzadas, en donde se habían encontrado los casos en Dinamarca y en Noruega. Ahora, aquí ocurre un fenómeno que ya hemos comentado, pero que quiero volver a comentar para el interés público. Cuando el público, cuando ustedes, cuando cualquier persona que no está familiarizada con este tipo de detalles por vía técnica, es expuesta a distintas noticias, ya sea de los medios nacionales o de los medios internacionales, que van presentando piezas sueltas de lo que va ocurriendo, que un país ya dijo esto, que alguien hizo una declaración, que hay una entrevista. A veces es muy difícil para la población hacer sentido de la información y empieza a generarse alarmas. No me refiero al fenómeno que, por cierto, hoy fue extensamente tratado en la conferencia matutina con el presidente, de la infodemia, del esfuerzo deliberado de confundir o incluso de los montajes, un elemento que yo creo que avergüenza al periodismo nacional e internacional, pero en el que México en años recientes, en administraciones recientes, se había vuelto aparentemente experto. No me refiero a eso, me refiero incluso a la confusión involuntaria, a veces por ganar notoriedad en cada medio de información, pues los equipos editoriales seleccionan los titulares y los titulares suelen ser frases cortas, llamativas, para que
el público le preste atención. Insisto, aún suponiendo que no hay ninguna intención de confundir. Pero el público lee o escucha o ve noticias en piezas sueltas y entonces empieza a componer una percepción o sensación de alerta. Esto difiere radicalmente de cómo se trabaja en la ciencia y en los campos técnicos, en donde acudimos a fuentes verificadas, a evidencia documental, a estudios científicos, a opiniones de personas expertas, a paneles de reflexión, etcétera. Y cuando nos pronunciamos sobre algo que pudiera ser una preocupación, lo hacemos con ese conocimiento y con esa solidez de múltiples fuentes. ¿Por qué lo digo? Porque a lo largo de estas semanas, desde que ocurrió este fenómeno, recibimos comunicación del público que nos expresan eso. Nos confunde el leer o ver o escuchar noticias. Esta noticia más reciente es un poco consecuencia de lo que ocurrió en el ciclo. Recordarán que cuando los países europeos empezaron a suspender temporalmente el uso de la vacuna, medios nacionales lo destacaron en sus primeras planas. Recuerdo que era un miércoles, hace un par de semanas. Reforma lo hizo, El Universal lo hizo, Milenio lo hizo, Crónica lo hizo. Destacaron que países europeos habían interrumpido la vacuna de AstraZeneca. Y en el caso nacional, que supongo que es un poco la orientación de los medios que acabo de mencionar y varios otros, contrastaban una decisión de países europeos con el momento en que estaba México de adquirir vacunas AstraZeneca de Estados Unidos. Y las notas parecían un poco como sugerir, algunas lo decían más o menos explícitamente, que era un error del gobierno de México estar buscando vacuna AstraZeneca mientras que los países europeos iban en sentido contrario. En esta misma conferencia, en aquel miércoles o el martes previo, comentamos lo que después ocurrió. Y lo que dijimos es, seguramente la Agencia Europea de Medicamentos hará un pronunciamiento técnico, científico, riguroso, y los países europeos que han suspendido temporalmente el uso de esta vacuna se darán cuenta que no hay razón para dejar de utilizarla. Y exactamente eso pasó, y supongo que quizá ahí faltó que los medios nacionales hicieran un alcance y dijeran lo que dijimos que parecía un error del gobierno mexicano, pues ya no es, nos anticipamos sin evidencia. Como eso no ocurrió, lo comento, eso es lo que ocurrió, todos los países europeos que suspendieron reactivaron la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Ahora, la Agencia Europea de Medicamentos y también la Organización Mundial de la Salud hicieron pronunciamientos formales, técnicos, donde establecieron cuál era la evidencia disponible respecto a la sospecha de que la vacuna de AstraZeneca pudiera causar trombosis, desde luego una afección importante a la salud. Estas agencias han seguido analizando la evidencia, se ha juntado más evidencia, el propio AstraZeneca ha presentado nuevos datos y lo que hoy precisamente hizo un pronunciamiento formal la Agencia Europea de Medicamentos, a diferencia de la entrevista que ayer fue motivo de varias noticias, nuevamente en este sentido que sugería una preocupación, hoy se publicó a mediodía un pronunciamiento formal de la Agencia Europea de Medicamentos. Y lo que dice la Agencia Europea de Medicamentos, términos resumidos, es si efectivamente se han detectado algunos casos de trombosis venosa en personas que utilizan la vacuna de AstraZeneca y con respecto a las millones de personas, ahorita el doctor Alomía nos va a dar el dato exacto, millones de personas que han usado la vacuna de AstraZeneca, queda claro que es un evento supuestamente asociado a vacunación e inmunización muy raro, muy raro. Y el análisis de riesgo versus beneficio que hace la Agencia Europea de Medicamentos vuelve a ser en el sentido de que conviene seguir utilizando la vacuna AstraZeneca por ser una vacuna en términos
generales, es decir, para la mayoría de la población, segura y desde luego eficaz. Y solamente tener precaución específica en personas que tienen antecedentes, ya sea genéticos, ya sea de padecer ciertas afecciones sanguíneas del sistema de coagulación que pudieran aumentar el riesgo de trombosis. Ese es el planteamiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si hace algunos comentarios adicionales y comentarles que nuestro grupo técnico asesor en vacunación, conjuntamente con nuestra unidad que está analizando todos los días los ESAVIS, está realizando un análisis de estas posturas. Estamos seguros que la Organización Mundial de la Salud también va a hacer un planteamiento y lo haremos nosotros formalmente y por escrito en un lineamiento cuando tengamos todas esas consideraciones. Doctor Alomía. Claro, solamente acotar, así como en México tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que está monitoreando y en su momento entonces detectando, clasificando y notificando la ocurrencia de ESAVIS, lo que presentamos obviamente todas las noches en la actualización. Igualmente, todos estos países europeos tienen sistemas de farmacovigilancia que además en conjunto están notificando la ocurrencia de estos ESAVIS, obviamente a estos organismos comunes como es por ejemplo la EMA. De esta plataforma conjunta, en donde se han obviamente reportado todos estos eventos, hasta el último corte, que era la última semana de marzo, precisamente el más reciente, y sobre el cual entonces se hizo la investigación, sobre la cual la EMA el día de hoy emite este posicionamiento, había identificado 86 ESAVIS de este tipo, es decir, 86 personas con el antecedente de la aplicación de vacuna AstraZeneca que estaban presentando manifestaciones clínicas que correspondían a estas coagulopatías. 86 de un total de poco más de 200 millones de dosis aplicadas de vacuna AstraZeneca. Esto quiere decir el 0.00004. Esa es la proporción de este tipo de ESAVIS. Es por eso que tanto la EMA como la OMS lo están clasificando como casos muy, muy raros. Entonces, en síntesis, tranquilidad, no hay ningún elemento de evidencia científica que sugiera un alto riesgo de trombosis con la vacuna AstraZeneca, por lo tanto, en la mayoría de los países, si no es que en todos quienes la estamos utilizando, se seguirá utilizando. Gracias, Arturo. Sí, muchas gracias. Esto es otro elemento interesante y alentador, porque ya lo tenemos contemplado y estamos preparados para estos eventos o elementos o momentos de mucha actividad en nuestro programa de vacunación. Como pueden ver, fuimos el primer país en América Latina que arrancó, tuvimos una fase de calibración, recordarán que así la designamos, del operativo. Después tuvimos una fase de expansión rápida, en donde ya incorporamos la vacunación en personas adultas mayores, además de la que ya veníamos haciendo en trabajadoras y trabajadores de la salud. Y otro momento de cambio de velocidad semejante ocurrirá cuando tengamos varias poblaciones ya con cantidades masivas de dosis. Efectivamente, la etapa 1, la de la vacunación en personas adultas mayores, concluirá a finales de abril, posiblemente pensemos en el último día de abril, el 30 de abril, Día del Niño, terminaremos de vacunar a los abuelos y abuelas. Y enseguida, sin interrupción, empezaremos a vacunar a las personas del siguiente bloque de edad, 50 a 59 años, más toda aquella persona que tuviera más de 60 años y que por la razón que sea no haya sido vacunada durante la etapa 1. También estaremos complementando las segundas dosis de todas aquellas personas que hasta ese momento la necesiten. Es decir, posiblemente habrá todavía algunas personas trabajadoras de la salud a quienes les falte la segunda dosis, habrá el conjunto de las personas adultas mayores a quienes les falte la segunda dosis y empezaremos primeras dosis en personas de 50 años en adelante. También ahí retomaremos siempre y cuando
tengamos evidencia de que el riesgo de una tercera ola no parece un riesgo inminente, retomaremos con la vacunación al personal educativo en otras entidades federativas, siguiendo los mismos criterios ya trazados, ya analizados, conversados y construidos junto con la Secretaría de Educación Pública, que consiste en garantizar que en las entidades federativas que estén en semáforo verde, donde haya voluntad de vislumbrar y empezar a establecer las condiciones para la apertura escolar, esté garantizados estos mecanismos. Pero seguiremos vacunando, entonces empezaremos en el personal educativo en estados que estén en color verde. Si en algún momento ya terminamos esa etapa y hay entidades federativas en amarillo, pues se vacunará en amarillo. Entonces, no necesariamente hay una relación inmediata entre terminar la vacunación y abrir las escuelas. Son dos elementos que van en paralelo, uno ayuda al otro, pero desde luego hay otras consideraciones en la preparación de la apertura de las escuelas. Pero sí, estaremos vacunando por seguramente arriba de 1 millón de dosis por día en el momento en que tengamos grandes poblaciones. Y en su momento vendrá los de 40 y más y seguirá la misma mecánica. Estamos trabajando en ello. Los mecanismos de registro son varios. Uno es esta página mivacuna.salud.gov.mx, que en su momento fue útil para hacer la planeación de la logística de vacunación de las personas adultas mayores. También el trabajo de campo ha sido sumamente importante. Lo que hace el sistema de bienestar al nivel de las localidades ayudó a renovar, refrendar y verificar padrones. También el trabajo que tenemos en colaboración con la Secretaría de Gobernación, específicamente con el Registro Nacional de Población, a cargo de nuestro amigo Jorge Whitley, ha sido muy útil porque nos da, con un nivel de detalle muy grande, cuáles son las distribuciones poblacionales. Sobre ese se ha hecho verificaciones en el trabajo de campo y hemos tenido personas que, aunque estaban registradas por distintas razones, no solo por el COVID, aunque algunas también ya no están, han perdido la vida o se han mudado de su locación. Entonces, ese trabajo fino requiere otro tipo de mecanismos. Recordarán aquellas llamadas telefónicas que se estaban haciendo, fueron para ese propósito, para identificar la vigencia de la información de las personas. Gracias, Arturo. Natalia Vitela. Gracias. Buenas noches. Tengo varias preguntas, doctor. Lo primero, lo que comentaba ahorita, ¿cómo sabrían o cuándo sabrían que no se presentaría una tercera ola, que no es inminente esta tercera ola? Lo segundo es, ha comentado sobre la vacuna de Pfizer, que las personas con alergias o con historia de alergias importantes, preferentemente no se la pongan. En el caso de la de Astra, ¿sería lo mismo con personas que están en riesgo de trombosis? Son casos muy seleccionados y en la entrevista que se hace y seguirá haciendo a las personas que llegan a los puestos de vacunación, se hace unas par de preguntas semejantes a las que se hacen en una historia clínica, en una consulta médica, que buscan recolectar información sobre posibles riesgos. Y continuamente revisamos este cuestionario y ahora con estos elementos seguramente es de mayor importancia prestar atención a ello. Pero queremos enfatizar mucho, ojalá que su periódico mañana no saque una nueva encabezado alarmista, para que haya objetividad. El mensaje que da la organización, en su momento la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, y que hoy ratifica oficialmente la Agencia Europea de Medicamentos, les podemos compartir el documento si no lo tienen a la mano, lo que indica es un evento muy, muy raro, ya dijo el número el doctor Alomía, y por lo tanto no es un motivo específico de preocupación. Ok. Doctor, también le quiero preguntar, la secretaria de Tamaulipas dijo que hay 22,000 vacunas que tienen como remesas, que no las van a aplicar porque consideran que la refrigeración no fue la adecuada. En ese caso, ¿qué va a pasar con esas vacunas y quién decide? ¿Es el Estado o es la Federación? ¿Se refiere a aquellas que en alguna conferencia de prensa? Así es.
Sí, ya habíamos comentado sobre eso hace algunas semanas, varias semanas, el doctor Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, y la doctora Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, tomaron la decisión de hacer una conferencia de prensa conjunta para expresar la posición de sus gobiernos, suponemos que de sus gobernadores, además de ella y él, de no utilizar una vacuna que tuvo una pequeña variación en la temperatura durante su proceso de transporte. Explicamos aquí en esta conferencia, y lo conoce la secretaria Molina y el secretario de la O, que de acuerdo al perfil de estabilidad, de termoestabilidad como se conoce, del registro sanitario y de la evaluación que hace COFEPRIS, está lejísimos de ser un problema y no hay una indicación de que pudieran estar afectada la potencia de la vacuna y mucho menos su seguridad por este evento. Respetamos mucho a nuestras compañeras secretarios y secretarias, sabemos que a veces toman decisiones mayormente técnicas, a veces influidas también por lo que es legítimo, las decisiones de sus jefes. Entonces, si la decisión del gobierno de Nuevo León y el gobierno de Tamaulipas, suponiendo que siguiera siendo el caso para ambos estados, es no vacunar en este momento, no utilizar estas 40,000 dosis, no hay problema, el resto del país las necesita y si ellos han decidido, o sus gobernadores, que Tamaulipas en este momento espere al avance de la vacunación, pues esperamos. El programa de vacunación es un programa del Gobierno de México y simplemente serán utilizadas las vacunas que son seguras, que son estables, que están en buena calidad en el resto del país. Le comento, la información que dan en Tamaulipas es reciente, entonces, ¿qué pasa con esas vacunas guardadas? Ya les dijeron, las vamos a regresar y vamos a... No tengo conocimiento de ello. Mañana tenemos una de las reuniones periódicas que solemos tener con los gobernadores. No ha sido el caso que el gobernador de Tamaulipas ni el gobernador de Nuevo León acudan a estas reuniones de alta importancia. Se discuten temas como el programa de vacunación y la protección de las personas residentes en el país, pero suponemos que sus grupos técnicos asistirán. Frecuentemente la doctora Molina y el doctor de la O participan en representación del Estado en esta reunión. Mañana es esto, posiblemente salga el tema y ya veremos. Sí, podrían entonces ya saber qué van a hacer con estas vacunas. Así es. Doctor, también le quiero preguntar sobre reporte de heridos, no sé si hay reporte de heridos. ¿Reporte de qué, perdón? De heridos, por lo de la refinería en Pemex, el incendio que se dio. Sí, no tengo información y podemos recopilarla. Le corresponde más a Protección Civil informar sobre este asunto. Okay. Y no sé si puedo aprovechar. Por favor. Doctora, buenas noches, doctora Lomía. Le quiero preguntar, ¿cuándo ya sería un riesgo o una alerta la presencia, en qué porcentaje la presencia de la variante de Reino Unido, por favor? Y, doctor, no me contestó lo de la ola, por favor. ¿Lo de la? Ola, que decía usted que... Lo de la ola, ayer me lo preguntaban también otras colegas reporteras, Milenio y Televisa también. Recordamos al público en general, las predicciones que se hacen en ciencia no tienen un carácter de que se pueda hacer una predicción exacta. Este día, en tal momento, tantas personas. Lo que me preguntaban ayer es de cuántos casos estaríamos hablando en una tercera ola. Esto durante 2020 fue motivo, entre otros diarios el suyo, de estimular una suerte de contraste, es decir, nos dijeron que iba a haber en tal fecha el pico de la epidemia. Entonces, nos da la impresión de que esta pregunta quizá no lo ha quedado totalmente clara en algunos medios, cómo funciona la ciencia en ese sentido. No es factible que científicamente se pueda decir cuándo empezaría una tercera ola, o cuarta ola, o quinta ola, o primera ola incluso, cuándo llegaría a su punto máximo, cuántos casos involucraría, cuántos serían mujeres, cuántos hombres, en qué entidades. Entonces, esto escapa de la realidad científica. Lo que tenemos es un monitoreo diario, para eso tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que cumple su propósito, y vamos analizando la información y, como lo hemos hecho desde que empezó la epidemia, lo presentamos públicamente, la evidencia directa
tenemos bases de datos de acceso abierto, datos abiertos, y también el análisis que hacemos no solo nosotros, sino también entidades académicas y científicas. Efectivamente, todos los días monitoreamos esto y todos los días monitoreamos distintos indicadores y los presentamos aquí. Espero que estén ya familiarizadas y familiarizados, incluyendo el diario Reforma, con cuáles son estos indicadores. Para quienes nos ve por primera vez, mucho de lo que se presenta aquí no sale en los medios, pero lo pueden ver aquí en la conferencia, y hablamos precisamente de estos indicadores: la tendencia en el tiempo y en el espacio de los casos, la ocupación hospitalaria, el porcentaje de positividad, la letalidad, etcétera. Entonces lo vamos a estar monitoreando, como lo hemos venido haciendo, y en un momento dado, conforme siga avanzando el programa de vacunación, que ya lleva más de 10 millones de dosis aplicadas, tomaremos la decisión de cuál es el sitio específico donde se van a seguir con las demás fases, que será todo el país. El programa de vacunación es universal y es gratuito, y queremos recordarlo, especialmente en estos tiempos electorales. No es propiedad de ningún partido político, es ajeno a la actividad política, es un programa público del Gobierno de México y es gratuito. Que no le vayan a estafar queriéndole vender vacunas o queriéndole vender favores. Es muy importante en este momento. Son las 8 de la noche en punto. Terminamos aquí la conferencia de prensa y seguimos siempre abiertos a cualquier otro cuestionamiento. Muchas gracias.